Muy buenas noches para todas las personas que nos siguen a través de YouTube, a través de Facebook, las redes sociales. A nuestro pastor, que sabemos que se encuentra laborando y que no nos ha podido acompañar en este día. Pero bueno, estamos compartiéndoles a ustedes la palabra del Señor. El estudio que estamos teniendo durante las últimas semanas, que es de El Milenio. Los invitamos a que compartan allí en sus redes sociales esta enseñanza, que también otras personas conozcan de lo que es la palabra del Señor a través de estos estudios. Hemos venido hablando acerca del milenio y diga que era un tema que no sé si el hermano Edson comparte ese, que parece que fuese tan sencillo, ¿no? Cuando se habla del milenio de Cristo, pareciese que eso hubiese sido, uy, sí, un mundo bonito, chévere, que va a estar con el Señor y que hubiéramos salido rápidamente. Sin embargo, mire, vamos por el tercero y es posible que nos extendamos hacia el cuarto programa en estos estudios. Y es que ya estamos viendo que el milenio no es tan sencillo así como aparece, ¿no? Sino que hay muchas cositas que hay que uno estar detenidamente analizando, sojuzgando y dándonos cuenta de que sí, aparecen cosas que seguramente no hemos tenido en cuenta para acerca del milenio. Hoy vamos a completar nuestro programa, vamos a hablar sobre quizá no creo que terminemos de todos modos, vamos a hablar sobre quizá lo que nos habla de la resurrección, de algunos muertos que hay por allí, vamos a tratar de explicar un poquito sobre eso, tener un poquito en cuenta, en un principio vamos a tratar de hacer un resumen para meternos todos en lo que está el contexto de lo que hemos venido hablando y ya al final miraremos a ver hasta dónde llegamos, así es de que no vamos a ver qué podemos hacer, como lo hemos dicho, no vamos a correr, simplemente vamos a ir paso a paso porque queremos que esto quede perfectamente integrado dentro de los estudios para que ustedes tengan una idea global exactamente de lo que se trata. De eso está hecho este programa, de tratar de conseguir los mejores conceptos, no correr, como ya decimos, sino que aprendamos, que realmente mastiquemos la palabra del Señor y todos entendamos en qué página estamos acerca de nuestro crecimiento espiritual. Sin más, hermano Exxon, Dios le bendiga, gracias por estar ya en Colombia nuevamente, bienvenido nuevamente a esta hermosa patria de donde originamos, aquí en Bogotá, Colombia, originamos este programa. Igualmente saludamos a las personas allá en los Estados Unidos, a Glorita, Dios le bendiga, que siempre nos está apoyando, y a cada una de las personas que nos ven allá, al hermano Ulises, que también ha estado con nosotros, Dios les bendiga, a cada una de las personas que nos acompañan allá en los Estados Unidos. Bienvenido, hermano Exxon, Dios le bendiga. ¿Cómo le va, copastor? Qué agradable es volver nuevamente a estar aquí en Colombia después de un par de semanas ausente, obviamente, por cuestiones laborales. Pero qué rico nuevamente estar aquí dentro de mis paredes, en el ambiente en que uno se siente cómodo para continuar aportando en la obra, obviamente más importante que es la obra del Señor. Es increíble que, imagínense, un tema tan sencillo para muchas personas, porque eso simplemente relacionan el milenio con que, bueno, un periodo de tiempo donde, donde se verá una manifestación de la gloria de Jesucristo en vivo y en directo, pero hay un gran número de revelaciones que ya hemos visto a lo largo. ¿Aló? Antes, donde mucha gente pregunta, bueno, pero si entonces encierran a Satanás por 1000 años, entonces, ¿cómo usted me puede explicar, hermano Edson, copastor Jairo, pastor Miguel, Ricardo, cómo me pueden explicar de que la gente vaya a continuar pecando? Si el Sí. tipo encargado de tentarnos a través de él y obviamente sus demonios van a estar obviamente encerrados en un lugar privado, educación ahí para que la gente continúe haciendo lo malo. O sea, eso ya choca en la mente y en el entendimiento de muchas personas, pero las escrituras nos dan suficiente luz para entender que, mire, a la larga no siempre fue el cachudo, como le dicen ustedes, no siempre fue Satanás, no siempre fue él la persona o el espíritu, obviamente, que engañaba a las personas y que llevaba al ser humano
hacer lo malo. Tan sencillo, usted y yo, simplemente por el hecho de estar en esta carne, ya es suficiente instrumento. ¿Para qué? Para tratar de hacer lo malo. Por eso dice la palabra en Jeremías que maldito el hombre que confía en el hombre y que no hay cosa más engañosa que el corazón. No dice que Satanás, aunque él es el padre de la mentira, pero el cuerpo, la parte humana del ser humano realmente es la que nos lleva a continuar cometiendo fechoría. En la noche de hoy, si el Señor lo permite, obviamente trataremos de abordar el tema que tiene que ver con la muerte o la primera resurrección, y también, si nos da el tiempo, pues por lo menos avanzar en lo que se determina como la segunda muerte. Vamos a entrar en ese tema en esta noche. Por ahora, copastor, iglesia, comparta, esto sea de bendición. Bien pueda, copastor. Eh, Como menciona usted, hermano Exxon, mire qué contradicción tan grande, sí, cuando nosotros, o el concepto que generalmente el ser humano tiene del milenio es eso, un mundo muy bonito, muy bello, y seguramente así es. Ahorita vamos a recordar algunas características que hablamos la semana pasada. Claro, es un mundo muy, muy bello, muy hermoso, pero nadie se imagina que va a haber castigo, que va a haber muerte, que va a haber cosas allí que no están permitidas dentro del mundo justamente milenial del Señor. Ese es, como lo menciona usted, es un choque realmente grandísimo, y para muchos quizá están descubriendo el agua tibia, por decirlo, lo están descubriendo ahora. No se imaginaron que era un mundo igualmente así. Bueno, eso es lo que tenemos para esta noche y lo que hemos estado hablando. Vamos a ir a las escrituras, comencemos por ahí leyendo este pasaje para con eso sabemos de qué es de lo que estamos hablando. Apocalipsis capítulo 20, voy a utilizar la Reina Valera en esta noche. Dice así la palabra del Señor. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo más. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Versículo 7 dice: y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá nuevamente a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Bueno, hemos avanzado ya en bastantes puntos acerca de lo que es el milenio. Hemos visto cómo va a ser capturado Satanás, que va a ser por un ángel, no va a ser por muchas personas, va a ser ni por muchos seres celestiales. Un solo ángel vendrá, lo atará y lo mandará a un lago de fuego. Al abismo lo menciona, no al lago de fuego, perdón. Al abismo. Ya explicamos qué es el abismo, que en contexto de la palabra del Señor y a qué se refiere ese lugar. Después habla de ciertas personas que van a ser decapitados y que van a ser los que van a reinar dentro de este milenio, junto al Señor.
La semana pasada, y para también sé que el hermano Exxon seguramente estuvo pendiente de lo que nosotros hablamos acerca del pastor, hablamos de las características. Ese fue el tema de la semana pasada, las características del milenio. ¿Cómo va a ser ese milenio? ¿Qué vamos a vivir dentro de ese milenio? Y efectivamente, lo mencionamos que sí, va a ser un mundo maravilloso, va a ser un mundo chévere. Por aquí tengo algunas de esas características. Eh, una de ellas fue, vamos a tener comunión cara a cara con Dios. Así como estuvimos en el principio, allá en el Edén, cuando salió Adán y salía Eva y podían hablar con el Señor, lo encontraban por ahí, buenos días Señor, se lo encontraban, lo saludaban. Así vamos a estar en el milenio, vamos a tener esa oportunidad de dialogar, ya no espiritualmente así como lo hacemos hoy en día, sino que vamos a tenerlo cara a cara, podemos ir y dialogar con Él, Él estará con nosotros. Entonces es una maravillosa característica que vamos a tener, estar con el Señor. Mencionamos otra. Habrá una reconciliación entre lo que es la tierra y lo que es el ser humano. Recordemos que la tierra fue maldita desde el momento en que el hombre pecó. Recordemos que el Señor maldijo la tierra, incluso dice nacerán cardos y espinas y todo esto y aquello. Habrá una reconciliación entre lo que es la tierra y el ser humano. Volveremos a ese primer momento cuando seguramente el ser humano disfrutaba de los beneficios de la tierra. Entonces esa maldición que existe hoy en día, existe sobre quizá nosotros lo mencionamos y no voy a recordar los pasajes, pero ustedes pueden mirar los invito a que miren el programa de las semanas pasadas, lo mencionamos con los pasajes. Quizá eso de los terremotos, de los huracanes, de todo, seguramente son cosas que fueron hechas a consecuencia de la maldición que vino sobre la tierra, y no exactamente eso estaba dentro de un comienzo o el Señor lo tuvo en cuenta. Eso es una consecuencia de la maldición y seguramente eso será quitado en un futuro. Esa es otra de las características. Entonces la maldición de la tierra va a ser quitada. Y hablamos igualmente que será un reinado de paz, pero no una paz como la que ofrecen hoy en día, no los trataditos, esos que nos muestran aquí los gobiernos, que se están librando ahorita en Europa con ese conflicto que hay de la inmigración tan terrible. Nosotros creo que lo hemos visto allá al lado de Polonia, que está un caos en lo que es en Europa, y existe ahorita una tensión grandísima de lo que existe allí. No esa paz que se firma por ahí, no esos tratados. Allá en Isaías 17 lo leímos. Dice que habrá un reinado de paz total, es decir, esa sí va a ser una paz duradera y verdadera. Sin embargo, eso trae ciertas cositas. El hecho de que exista paz no quiere decir, porque es lo que hablamos, y ahorita lo voy a mencionar, una de las cosas que está en contra, digamos, de todo eso que pensamos. Otra característica, la hablamos. No existirán más los muñequitos, los ídolos, aquellos personajes que tienen ojos y no ven, y esos los que tienen orejas y esto. Dice la palabra del Señor allí en Isaías que serán tratados como trapos de inmundicia. O sea, esos muñequitos, esas cositas que cuelga la gente por allí, esos escapularios, esas adoraciones, eso va a desaparecer. En el milenio eso no va a existir. Y ya le digo, lo miramos a través de los pasajes de la Biblia, de los versículos, ustedes lo pueden consultar por allí. Es decir, los ídolos tampoco van a existir. Solamente será amado y venerado el Dios, el único y verdadero Dios, el que existe y el que debería de conocer el ser humano. Otro que miramos, no habrán enfermedades. Recordemos que allí incluso decía, mire, el ser humano desde un principio, ¿cómo lo creó el Señor al ser humano? Perfecto. Somos imagen de Él, eso lo dice allí en Génesis. Somos la imagen de Él, somos perfectos. El ser humano es la creación perfecta de Dios. Y nos menciona entonces cómo la creación perfecta de Dios, cómo es posible que a veces no tengan manos, no tengan pies, no tengan algunas partes. Pues dice allí en Isaías que durante ese tiempo, dice, el cojo será sanado, el mudo será quitado. Dice que saltarán por los montes, cantarán los mudos, los ciegos verán todas las maravillas de Dios. Esas cosas serán quitadas. La enfermedad no existirá, será quitada toda la imperfección. El ser humano volverá a ser la obra perfecta de Dios dentro del milenio. Qué hermoso y maravilloso es lo que tenemos en el Señor. Y terminamos
con una cosita que yo no sé. Hermano Exxon, ¿a usted le gusta los asaditos, la comidita por allí? ¿A usted le gusta? Yo ya sé lo que voy a pedir en el milenio, pastor, copastor, tranquilo. Pues bien, porque mencionamos un pasajito, no sé si por aquí lo tenga, porque es que me gusta eso, yo lo mencioné, lo que vamos a tener, vea, Isaías 25, capítulos del 6, versículos del 6 al 8, lo que nos habla el Señor, dice, en Jerusalén, el Señor de los ejércitos celestiales dice, preparará un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. El mismo Señor, Él se va a poner allí de chet, va a poner su carnecita, lo que vaya a hacer, y dice, un banquete, eso no va a ser cualquier comidita ni nada, esa vaina por ahí dice, un banquete, y dice allí, para todo el mundo. Y yo sé que mucha gente habrá dicho, bueno, pero ¿cómo lo irá a hacer el Señor? Porque una vez alguien me salió con esas perlitas. Me dijo, es que yo no sé cómo Dios va a juzgar a tanta gente que ha existido nada más en el mundo. Hoy en día habemos 8.000 millones de personas. Dice, ¿cómo Dios va a juzgar a tanta gente? Dijo, yo no lo entiendo. Pues sí, para nosotros eso es casi imposible. ¿Cuánta gente habrá existido a través de generación en generación? Pues para nosotros como seres humanos es imposible. Como fue imposible para ciertas personas que con 5 panes y 3 peces alimentaran a 5.000. Eso es imposible para nosotros. Pero no es que Él es Dios. Para Él no hay nada imposible. Y aquí dice que habrá un banquete para todo el mundo. ¿Cómo lo irá a hacer? Yo no sé cómo irá a hacer. Pero lo cierto es que nos va a invitar a ese banquete. Dice, y será un banquete delicioso. Estoy leyendo Isaías 25, versículo 6. Dice, y será un banquete delicioso. Así que a usted que le gusta así la comidita sabrosa, rica, prepárese porque va a ser eso de lamberse como dicen hasta los bigotes. Dice, será un banquete delicioso. Dice, con vino añejo. Para las personas que algunas dicen que no se puede tomar licor y esto y aquello. Mire, la palabra del Señor no insta a la gente o le previene a la gente que no tome licor. Pero porque el licor lo puede llevar al pecado que es la borrachera. Una cosa es que se tome una copita de licor, otra es la borrachera. Y el Señor lo previene, dice, no tomen licor porque es que eso lo lleva a la borrachera. Pero no prohíbe jamás que no se tome licor. De hecho, el mismo Señor, recordemos que Él tomó alguna vez una copita de licor, pero jamás en la Biblia se menciona que Él estuvo borracho, que es distinto. Porque es que mucha gente, y yo creo que mi hermano Exxon de pronto lo ha experimentado, le dicen a uno, pero si es que el Señor Jesús tomó licor, ¿cómo es posible que prohíban el licor? Y sí, tienen razón, el Señor tomó licor, pero no se menciona nunca que Él estuvo borracho, que es distinto. ¿Sabes? Y aquí nos habla, nos va a dar con vinito, un vinito allí para que lo acompañemos. Y mire con lo que dice, lo que termina diciendo, y con carne de primera calidad. O sea, no nos van a vender ahí cualquier pedazo de carne de donde usted se va a romper los dientes, no. Va a ser la mejor carne preparada con la mejor sazón por parte del Señor. Eso es lo que vamos a tener como bienvenida en ese reino milenial. Entonces sí, efectivamente va a ser algo fabuloso, súper fabuloso. Sin embargo, ahí viene el pero, que dice que el reino va a ser justo, justo. Y esa palabra hay que tenerla muy en cuenta. Como lo mencionamos la semana pasada, es que nosotros pensamos muchas veces que misericordia y bondad y todas esas cosas van de la mano con justicia. Y resulta que no, que muchas veces no. Que la justicia va en contra del amor, de la bondad, de todas esas cosas, aunque no se crean, va en contra. El Señor, por ejemplo, ha sido criticado en el tiempo antiguo. ¿Cómo es posible que el Señor haya permitido que el pueblo de Israel sufra, que maten a gente, que maten a pueblos? ¿Cómo? ¿Ese es un Dios misericordioso? Dicen, sí, es un Dios misericordioso, pero por encima de eso es un Dios justo. Y la justicia de Dios dice que todo el que comete pecado tenía que morir. Esa es la justicia del Señor. Por eso Él permitió en el tiempo antiguo que muchos pueblos fueran destruidos y saqueados, porque Él no permitía, por ejemplo, la idolatría. Y un pueblo idólatra tenía que ser destruido. Punto. Eso va a pasar en el milenio.
Dice allí la palabra del Señor, el que no se acomete hacia las cosas del Señor, el que no acepte los mandatos del Señor, el que llegue con su ídolo allí cargado y quiera seguir arrodillándose y postrar, ¿sabe qué le va a hacer el Señor? Muerte. Esa es la justicia. Y eso no raya o no va en contra de la bondad y de la misericordia. Está bien, el Señor es misericordioso con el ser humano, pero no permite el pecado. Entonces tenemos que tener esos dos puntos bien claros. Será un mundo hermoso, será un mundo bello, pero será un mundo justo, regido por un Dios justo, al que ese sí no lo vamos a saltar como hoy en día por encima. Eso fue lo que hablamos la semana pasada, hermano Exxon. No sé si a esto usted le tenga que agregar algo o vamos a movernos al siguiente punto. No, lo tremendo de lo del milenio es que, mire, ahí va a haber comida, Uh -huh. pero mire que van a haber dos tipos de cuerpos en el milenio. Obviamente, los cuerpos que salieron de la gran tribulación y que con eso arrancó el milenio, o sea, son personas físicas, así como usted y yo todavía lo estamos. Pero también va a haber la iglesia, obviamente, personas que vamos a ser transformadas y por ende nosotros no vamos a tener ese problema de que, ay, uy, ya va a llegar la hora del almuerzo, amor, tengo un hambre. No. O sea, nosotros también vamos a poder tener el privilegio de comer alimento. ¿Cuál es la diferencia con la iglesia, con los que vienen con Jesucristo a los 7 años después de terminar la gran tribulación? Porque tenemos un cuerpo glorificado, ya no vamos a tener esa ansia de tomarnos un vaso de Coca-Cola, ¿verdad? Un tintico, un café, un churrasco. No, nosotros venimos con otra química, llamémoslo así, en el aspecto de nuestra esencia espiritual. Dice aquí, y lo estaba leyendo, que nosotros vamos a comer sin ningún problema, como lo van a hacer las personas terrenales, humanas, pero nosotros sí lo vamos a hacer solamente por gusto, para gusto personal, no por hambre, porque las personas en el milenio, físicas y terrenales, ellos sí tienen que continuar comiendo alimentos, pues porque obviamente el alimento es el instrumento para continuar viviendo. O sea, usted deja de comer y usted se muere. Entonces, ellos tienen que comer por necesidad de continuar viviendo, pero la iglesia come única y exclusivamente para deleitarse. Aleluya, eso es muy, muy diferente. Vimos un par de ejemplos sobre eso, pastor, en Lucas capítulo 24, donde dice que Jesús se paró enfrente de ellos y les dijo, después de la resurrección, pasa a ustedes. Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban de que venía en espíritu. Pero Jesucristo les dice, oiga, ¿por qué están asombrados? ¿Por qué están turbados, muchachos? Y vienen a vuestro corazón esos pensamientos. Por favor, miren mis manos y mis pies, que yo soy mismo, yo soy Jesús. Tóquenme, pálpenme, véanme, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como me ven en este caso, como tengo yo. Y diciéndoles esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía el problema de la humanidad, la incredulidad, ellos decían, ellos no podían creer. Entonces Jesucristo les dice, ¿tienen algo de comer? Pásenme un pedacito de pan. Le dieron un pez asado. Mire, ya había carne asada cuando Jesucristo regresó aquí. Le dieron un pez asado y un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos. Claro, él solamente lo hizo para glorificarse, para deleitarse, no tenía que ver con su salud personal, no, para gozo exclusivo y nada más. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor, amén, al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios, el árbol de la vida, comida. Apocalipsis 2:17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido, esta palabra o esa frase que utiliza el copastor a los inicios después de la alabanza en los días domingo, el maná.
que el maná escondido, y les daré una piedrecita blanca, y en esa piedrecita les daré un nombre nuevo. Bueno, para seguir arrancando, Copastor, vamos a tocar el tema de la muerte, que es el versículo 5 y 6 que estamos viendo en la escritura. Y dice aquí, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿qué? 1000 años. Esta es la primera resurrección. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. A ver, para entender este tema, obviamente, de la primera muerte, de la primera resurrección, de la segunda muerte, pues obviamente hay que entender el concepto de la muerte en sí. Y de forma inmediata y sin lugar a duda, copastor, amada iglesia, existen montones de creencias sobre este tema de la muerte. Para los budistas, la muerte es simplemente ¿qué? El principio de otra vida que simplemente se va repitiendo hasta que lleguen a un estado cual ellos denominan el nirvana, ¿verdad? O sea, una persona tiene que pasar, quién sabe por cuántas resurrecciones, cuántas muertes, y hasta que esta persona no haya aprendido y no haya obtenido, digamos, la sabiduría espiritual suficiente para llegar al nirvana, se jode esa persona. O sea, el Chao y Kiko no pueden nunca llegar al nirvana. ¿Por qué? Porque estos simplemente son para personas que son espiritualmente avanzadas en el intelecto. Eso es lo que ellos creen como la religión, digamos, budista. En el caso, digamos, de los antepasados, usted nos ha dado montones de enseñanzas sobre los egipcios. Para ellos, ¿qué? Era una especie de ¿qué? De interrupción temporal. O sea, ellos sí creían que tenían la posibilidad de vivir, digamos, eternamente, para que no nos confundamos, pero no a través de Dios, no a través de la obra redentora de Jesucristo, sino a través de ¿qué? De la momificación, ¿verdad? Por eso ellos enfocaban todo su tiempo, digamos, a crear pirámides, ¿verdad? Donde podían enterrar sus cuerpos con múltiples diseños, escritos. Prácticamente la biografía de esa persona era plasmada en las pirámides. ¿Por qué? Porque ellos creían que simplemente en el momento de la momificación esa persona ya entraba a otro nivel espiritual. Pero eso es lo que ya ellos creen. Lo mismo pasa con el hinduismo, ¿verdad? Estos se acercan un poquito, digamos, a lo que creemos como cristianos sobre la resurrección. Ellos sí creen de que hay una vida después de la muerte, pero no en un paraíso, ¿verdad? Ellos creen en la famosa reencarnación después de la muerte, igualito que los budistas, ¿verdad? O sea que en vez de que el alma, y aquí está la diferencia, en vez de que el alma parta a la presencia de Dios, lo que ellos creen es de que el alma se queda por aquí en los aires, desempleada, ¿verdad? Que se queda en este mundo y no necesariamente pues para habitar en un cuerpo humano, que es lo que ellos le llaman el karma, ¿verdad? O sea, las acciones que ustedes acumularon a través de su vida pasada prácticamente van a determinar su nuevo renacimiento. Entonces, mira el concepto de diferentes culturas, de diferentes creencias, ¿verdad? Donde todo el mundo tiene una perspectiva diferente sobre la muerte. Ahora, copastor, hábleme del ateo. Para ellos, la muerte es simplemente un viaje del cual ya no hay regreso, pero tampoco trasciende a otro estado espiritual. O sea, hasta ahí llegó todo, ¿verdad? O sea, no hay propósito en la vida. Pregunto, ¿cuántos doctores ateos, cirujanos, arquitectos, que han sido de bendición para la humanidad en el aspecto profesional? ¿Cierto que sí? Que han tenido un propósito, hermano.
Muchos de ellos posiblemente nos ayudaron a sanar en alguna clínica, en alguna cirugía, qué sé yo. Había un propósito en ellos, pero ellos dicen, no, 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 eso simplemente aquí nacemos, nos morimos y hasta ahí llegó el cuento. Ese es el aspecto o la creencia de la muerte de una persona que ni siquiera tiene el entendimiento, ¿verdad? Como dice Isaías, creo que es Isaías, no, es el Salmo 53, ¿verdad? Versículo 1, donde dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Impresionante. Pero esa es la consecuencia ¿de qué? Del padre de la mentira, de buscar cómo fomentar de alguna forma u otra de que la gente, si va a creer en una resurrección, listo, que la crean, pero que no sea en la bíblica, lo cual los va a llevar a una condenación eterna. ¿Por qué? Porque la palabra dice por allá en Corintios que los incrédulos simplemente no heredarán el reino de Dios. Ahora, aquí es donde me tomo un poquito de tiempo. ¿Por qué? Pues porque hay una muerte todavía que también se asemeja a la creencia que nosotros tenemos, copastor, y es la muerte, digamos, para la religión católica. Y estos casi dan en el clavo, o como decimos en el fútbol, le pegaron al palo, pero el balón no pasó la raya. No hubo gol, ¿verdad? Sí, claro, los familiares, los amigos, los cuales queremos enseñarle la perspectiva porque muchos de ellos no saben. Y para eso es que estamos, hermano. Ellos creen que sí, definitivamente hay vida después de ¿qué? De la muerte. Eso no lo podemos negar. Ellos también creen de que es un tiempo, un tiempo final de peregrinación terrenal del ser humano. Ellos también lo creen, por favor. Pregúntele a la suegra, pregúntele al abuelo, pregúntele a la tía. Ellos van a dar fe de que ellos creen en eso, ¿verdad? Pero ellos también creen y creen de que hay una vida eterna y una muerte eterna. Ellos también lo creen. Por eso digo, están cerquita a la verdad. Pero como el diablo no deja de trabajar con 99 mentiras, ¿verdad? O con 99 verdades, si logran inseminar o insertar una sola mentira, con eso ya los tiene, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hace a través del catolicismo? En este caso, en la famosa doctrina de ¿qué? Del purgatorio, Dios mío. El purgatorio no aparece en ninguna parte de las Sagradas Escrituras, amada iglesia, para empezar, amigo y familiar que nos estás sintonizando. Así que, ¿de dónde insertaron esa doctrina que tiene que ver con billones de personas que lastimosamente ya se jodieron, ya se condenaron, porque Jesucristo lo dice, si un ciego sigue al otro guía ciego, juntos terminan allá abajo? Entonces aquí ya estamos entrando en una cuestión doctrinal. Aquí no hay punto de vista bueno, punto de vista malo, como a veces tenemos en los temas. Esto es doctrina. O se equivocó o le pegó al premio mayor. Entonces, y todo esto viene de ese famoso y chueco libro que obviamente que es en su totalidad puro invento de sus fundadores y donde el Espíritu Santo nunca inspiró ante ningún teólogo católico. Y me estoy refiriendo ¿qué? Del libro del catequesis, ¿verdad? Ahí es donde está la creencia del purgatorio. Pero hay personas, pastor, y es válido, hay personas que ni siquiera entienden realmente qué es eso. ¿Lo hemos escuchado por religiosidad? Sí, totalmente. Entonces, este lugar, inventado obviamente por el hombre, es un lugar de purificación, lo que ellos le llaman una purificación final, que deben hacer y pasar, ¿para qué? Para después llegar al cielo, por si en la tierra no se alcanzaron a arrepentir. Esa es la mejor explicación que yo le puedo dar del concepto de lo que es el purgatorio. O sea, para ellos la obra de Jesucristo en la cruz no fue suficiente, no completó el ciclo, no completó lo prometido. O sea, no
fue suficiente para ellos que Jesús muriera, y sin necesidad de algún otro tipo de enseñanza, pues ellos tuvieran la oportunidad de llegar al cielo. Pongámoslo en términos sencillos, iglesia, para que lo podamos entender, porque estamos hablando del tema de la muerte, ¿verdad? Por decir, ese tío borracho, sí, creyente en Dios, creyente en el niño, en el divino niño, creyente en María, creyente en Guadalupe, creyendo en Fátima, creyendo en Chiquinquirá, que tenía una estampita de pronto en la billetera del divino niño, como manejaba de pronto un carro, también tenía la Virgen del Carmen, creo que le llaman aquí en Colombia, que es la patrona de los conductores, ¿verdad? Porque Jesús no les alcanza para su protección, no les alcanza, ¿verdad? Este tío que definitivamente, y nadie lo puede negar, creía en Dios, pero que vivió lastimosamente como un demonio, ¿verdad? Y que lastimosamente, y que venía y que se mató en un accidente, por decir así, después de que venía de pronto de ponerle los cuernos a la esposa con la amante, ¿verdad? Y lo pescó el diablo por allá en una montaña, ¿verdad? Listo para arrebatarle la vida. Y ¡pum! Se desbarrancó en un bar, en una montaña, o qué sé yo, se estrelló en un camión, con un camión de frente, y ahí quedó el tipo. Y ahí es donde viene la tal misericordia de Dios, dizque creando el purgatorio, que es una gran montaña dividida de 7 rellenos, de 7 lugares, ¿verdad? Donde las almas prácticamente se echan como un cloros espiritual, ¿verdad? No sé si me están entendiendo la idea. Pues en el caso, digamos, de este tío borracho, que tiene que pasar la rasca en algún lugar, hermano. ¿Cómo va a llegar después de morir borracho, hermano? ¿Cómo se va a aparecer delante de Dios con tremendo guayabo, hermano? Y creer de que Dios, por misericordia, le va a dar la entrada después de lo que venía haciendo esta persona. Simplemente tomo un ejemplo de los muchos que vemos actualmente, en la actualidad, para que la gente se identifica la creencia y eso les da como que una puerta adicional para que ellos puedan libremente, pues vivir, como dice Ricky Martin, copastor, la vida loca, ¿verdad? Entonces, este purgatorio, donde, según lo que ellos creen, es un lapso de 36 a 48 horas, y después, ¿qué? Después entran a la presencia eterna con un Dios, sin necesidad de arrepentirse, copastor. O sea, fácil creer así, porque entonces esto me evita a mí vivir con preocupaciones. Si yo ya sé que si me muero con 3 mujeres, si me muero teniendo relaciones con un hombre, o una mujer teniendo relaciones con una mujer, si nos muero, pues al fin y al cabo, como la gracia y Dios es amor, pues ya nos alcanzó. Simplemente pregunto, ¿para qué entonces tuvo que bajar Jesucristo a la tierra? ¿Para qué? ¿Para qué? Si hubiera podido haber quedado allá donde estaba desde el principio, no tenía ninguna necesidad de venir a pagar un precio de muerte, de cruz, y si lo hizo, era con una razón clara, que necesitaba, obviamente, morir por usted y por mí. ¿Para qué? Para que usted y yo en vida, no en muerte, en la muerte ya no hay tiempo para arrepentirse, hermano. En la muerte usted ya se murió. Y si, pastor, si usted me colabora brevemente buscando Hebreos capítulo 9, versículo 27, mientras yo avanzo en la explicación, porque eso es lo que creen. Mire, si Jesucristo dice una cosa y el catecismo dice otra, ¿a quién le creemos? Pastor, copastor, por favor. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y aquí de forma inmediata vamos a tirar al piso la creencia del purgatorio. No existe. ¿Por qué? Copastor. Sí, dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué viene después de la muerte? No dice que viene el arrebatamiento, ¿verdad? No dice que viene el purgatorio. Inmediatamente viene el juicio. Tan sencillo como eso.
¿verdad? Entonces, ya sabemos que el purgatorio no es bíblico, es una doctrina que tiene a millones de personas condenadas en la actualidad. Y yo siempre que vi un familiar o un amigo, digamos, pagando estos rituales, lo que le llaman las misas, por uno de sus familiares ya muertos, que personalmente para mí es una clara evidencia de que ni siquiera sus familiares, los que quedaron vivos, están seguros de qué, de que sus familiares que acabaron de morir entraron al cielo. Por eso es que están pagando, ¿cierto? Por eso es que van a donde el cura necesita una misita, pagar una misita por una bendita alma. ¿Por qué? Pues porque el alma está dando vueltas ahí, ¿verdad? Está dando vueltas. No ha podido llegar a la presencia de Dios. Entonces, ayudémosles pagándole, y ya voy a explicar, Dios mío, ya vamos a llegar a explicar esa parte que también tiene que ver mucho con la muerte, ¿verdad? Y prácticamente tienen que pagar adicionalmente dinero para que Dios se apiade de las almas de sus familiares y les permita de salir del tal blasfemo y mentiroso purgatorio, que el Señor definitivamente reprenda esa doctrina. Y quiero explicar esto en el próximo segmento para que el copastor también nos dé un preámbulo de que él entiende sobre este tema de la primera resurrección y la segunda muerte. Pero en el siguiente segmento, obviamente hoy somos dos, seguramente les voy a dar una revelación que para mí fue muy impactante. Así de que, copastor, ¿qué más nos tiene sobre la primera resurrección o la segunda muerte? Eh, Eso que menciona ahí de acerca de que la gente le pague a una misa o algo para salvar a una persona, es reconocer exactamente de que es un pecador, de que la gente es pecadora. Pero yo digo, ¿cómo no hacerlo en vida? Si estamos aquí, la misma palabra nos insta a reconocer nosotros mismos que somos pecadores y acercarnos a Dios. Es que si Él no hubiera abierto la puerta, no nos hubiera dejado, digamos, ese camino para llegar a Él, pues uno decía, pues sí, pues es que no hay otra más sino que hacer esto. Pero resulta que Él justamente nos dice, yo soy el camino, soy la verdad, vengan a mí. Él abrió sus brazos para uno acercarse. Entonces, reconocer en vida y acercarse hacia el Señor, que es la mejor solución que uno puede tener para saber dónde va a pasar la eternidad. Mira, hermano Edson, que usted lo que menciona, hay una contradicción en medio de esta, ya que estamos tocando lo de la Iglesia Católica Romana y estamos hablando acerca de la muerte y de dónde se va a pasar la muerte, que hay una contradicción en medio de ellos, porque ellos hablan exactamente de una condenación, de una muerte eterna. Pero ahora viene la pregunta, o viene la duda. Si existe un purgatorio y yo puedo pagarle una misa a alguien para que sea salvo, entonces la pregunta es, entonces, ¿quién va a pasar la muerte eterna? Pues esto es fácil para todo el mundo, pues le pagamos una misa y todos nos salvamos y entonces no va a haber muerte eterna, Total. porque entonces ¿para quién va a ser el castigo si existiera eso? Pues entonces hay una contradicción entre ellos. No hay muerte eterna, porque la pregunta es, entonces, ¿quién va a ir allá? ¿Quién va a ir al infierno? Si todos le podemos pagar una misa y todos somos salvos. Entonces, eso no debería ser así o no O debe pastor, ser. mire, en mis 44 años, o pastor, mire, personalmente, me tomo hasta de chivo expiatorio. Yo no conozco dentro de mi familia, dentro de todos los apellidos de mi familia, de mi círculo familiar, no conozco el primer familiar que se reconozca de los que ya murieron, donde alguno o estemos de acuerdo todos, no, este sí se jodió, este sí se fue al infierno. No, todos Todos, se colaron allá, todos sí. como entre la frontera entre México y Estados Unidos, se metieron por la frontera. No conozco el primero, ni un primo, ni un sobrino, ni un tío, ni un abuelo, ni nadie, hermano. Todos, de alguna forma, se metieron allá. Entonces, wow, o sea, eso a mí me trae una alerta impresionante, porque Jesucristo dice en Mateo 7, entren por la puerta Estrecha, angosta sí, claro. y estrecha que lleva al cielo, porque ancha y amplia es la puerta que los lleva a la perdición. Y dice, y muchos entran por la segunda puerta.
eso no concuerda. O sea, la posición de mi propia familia ni siquiera es bíblica, porque Jesús dice, son más los que se van abajo que los que se van arriba, y en el caso de mi familia son más los que se fueron para arriba y ninguno está abajo. Contradicción total. Es que digamos, si uno fuese sabio, o si el ser humano fuese sabio nada más, que la palabra del Señor le dice que es ancho y espacioso donde los que van a la perdición. Pues yo son nada más solamente de eso, yo me prefiero ir con los más poquitos, sabiendo que esos son los que van. ¿Para qué me voy con los muchos si yo sé que van a la perdición? O sea, nada más partiendo de ese punto. Eso Total. me parece que es una contradicción total. Eso de la muerte sí, de que existe, digamos, una reencarnación como hablan algunos, los mismos egipcios, los mismos indígenas, recordemos que ellos le metían hasta alimento, comida, incluso aquí en los indígenas, hasta los familiares. Yo recuerdo que si una persona dentro del clan llegaba a morir, le metían la esposa, los hijos, que porque la muerte es un camino que hay que seguir y hay que seguir batallando. Resulta que la muerte, como lo menciona nuestro hermano Exo, es un fin y solamente después de eso ahí es un juicio y se acabó. Lo mismo lo que expresa aquí la palabra del Señor. Después de la muerte, juicio. No hay absolutamente nada más. Así es de que todas esas cosas que ha puesto Satanás justamente es para embotar al ser humano, para confundirlo, y bien que lo ha logrado confundir, únicamente eso de que la muerte eso es una cierta transición o algo, no. Simplemente la muerte es un final donde ya llegamos a un juicio y cada quien va a entregar lo que hizo dentro de la tierra. Bien, me parece muy exacto lo que el hermano Exxon ha comenzado a mencionar acerca de la muerte, porque este capítulo aquí de 20 y esos versículos 6 y 7 tiene justamente, y hay una confusión, yo creo que el hermano Exxon también la ha expresado y muchos la hemos escuchado por allí, hay una confusión, ¿cómo así? Es que la muerte, la gente va a resucitar una, dos, tres veces. ¿Cuántas veces vamos a resucitar? Porque nos habla la primera resurrección, la segunda resurrección. Bienaventurados los de la primera, los que no, porque no los tocará. Y entonces existe, mire, hay hasta debates dentro de, si ustedes entran a las redes sociales, hay debates acerca de esto, y a mí me parece que es claro y contundente cuando uno entiende las cosas exactamente desde qué punto se está mirando. El hermano Exxon hizo una aclaración perfecta. Recordemos que la gente que entra al milenio, hay gente que viene de la tribulación, o sea, hay gente que no ha conocido la muerte aún, hay gente que está ahí. Y hay otros que van a resucitar en ese momento. Yo quiero que vayamos al libro de Tesalonicenses. Mostrar a ver si lo tengo acá. Tesalonicenses. Si no la... Capítulo 4. Sí, esa es la que quiero mencionar, la de Tesalonicenses capítulo 4, que nos habla justamente acerca de la 13. venida, o de la resurrección. Primera de Tesalonicenses 4, aquí lo tengo del 13 al 18, que nos habla justamente de la venida del Señor. Mira, lo voy a leer de todo textualmente como está. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, haciendo alusión de los que mueren. Dice, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Nótese que estaba mencionando, hay unos que no van a tener esperanza, de esos que murieron. Dice la palabra del Señor, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual nos decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esa parte hay que subrayarla muy bien, porque esto es lo que va a explicar ese pasaje allá al final. Luego dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Démonos cuenta, allí nos dice la palabra del Señor que los muertos en Cristo se van a levantar cuando el Señor venga. ¿Esto qué me está queriendo hablar? ¿Y por qué les hablo que habla alusión allí del capítulo 20 de Apocalipsis? Esa es la primera resurrección. Son los que mueren en Cristo.
nos levantaremos, los que estén muertos se van a levantar, esa es la primera resurrección. Ellos, porque son los que van a venir a reinar. Es más, ellos se levantarán en un comienzo, cuando sea el rapto de la iglesia, porque vamos a estar en las bodas del Cordero. Esa es la primera resurrección. Pero habrán unos que no se van a levantar. ¿Quiénes son? Pues los que van a ir a condenación eterna, porque ellos no van a Los que reinar. trabajaron tarde, pastor. Sí, Pastor, claro, los que ellos no trabajaron van a hasta reinar tarde. en ninguna parte, ellos no se van a ellos van a seguir durmiendo, como dice allí la palabra de Dios, es decir, van a seguir muertos. Por eso la palabra del Señor dice que habrá una segunda resurrección. Esa segunda resurrección no es sobre los que ya resucitaron. Esa segunda resurrección es sobre los que no se han levantado aún, los que van a ir a condenación eterna. Esa es la segunda resurrección. Por eso dice allí en Apocalipsis, bienaventurados los que se levantaron en la primera resurrección. Porque es que eso sí, vamos a ser bienaventurados porque vamos a estar en las bodas del Cordero. Ahí está la diferencia y hay una gran confusión acerca de lo que piensan las personas. No es que un ser humano vaya a resucitar 1, 2, 3, 4 veces, no. Son grupos y son momentos los que menciona. La primera resurrección es un primer grupo y somos los que vamos a estar en Cristo Jesús. Esos tienen que levantarse porque primero van a tener que ir a las bodas del Cordero y segundo van a venir a reinar. Obviamente van a tener que resucitar, pero los que murieron en pecado, esos condenados, esos van a seguir ahí muertitos, esos no se van a levantar, esos van a seguir descansando. Y sin embargo, al final se van a levantar en la segunda resurrección que habla el Señor. Esos son los que se levantarán y esos irán a condenación eterna. Ese es el punto de vista que tengo desde acá. Sí. Hermano Exxon, continúa con su punto que estaba mostrando. Se lo voy a simplificar más, Pastor Jairo. Las cosas de Dios, dice 1 Corintios, que son locura para el que se pierde. O sea, para una persona es locura, es loco. Bueno, si nosotros venimos de un vientre femenino, ¿cómo es que entonces Adán, de dónde salió? Si no había vientre femenino. ¿Cierto? Cosas locas. Entonces, ¿quién fue la mamá de Adán? No, el Señor simplemente arrancó la obra con un soplido, juntó su arenita y formó al hombre. No necesitó un vientre femenino. Cosas locas, copastor, ¿sí o no? Sí, claro. Que la gente y el ateo y el agnóstico se pegan de eso. Es que yo no puedo entender cómo es que entonces Adán y esto. Tampoco puedo entender cómo así que cayó fuego en Sodoma y Gomorra. Yo no entiendo cómo es que se abrió el mar. O sea, esas vainas yo no las entiendo. ¿Por qué? Porque la palabra es locura para el que se pierde, para el incrédulo. Sí. Que lo único que hace es cuestionar las cosas de Dios, ¿verdad? Donde Dios... Como un profeta terminó Dios, discutiendo con un burro, ¿no? Es que un burro termina salvándole la vida a un humano. Y ahorita hay muchos burros todavía que sí, todavía tratan de salvarle la vida a muchas personas, pero, o sea, cosas locas, exacto, ¿cómo así que...? Y eso es lo que la gente no puede entender, copastor. ¿Me entiende? Y lastimosamente es lo que se promueve en las universidades. Conozco personas que en algún momento creían en Dios, ingresaron a una universidad para formarse profesionalmente en cualquier materia y cuando salen de allá, salen ateos. ¡Salen ateos! Sí, con título, con grado, van a ser exitosos profesionalmente, pero posiblemente personas condenadas con anticipación, hermano. ¿Por qué? Porque a la gente se le olvida de que tu salvación y mi salvación no depende de lo que usted y yo hagamos aquí en la tierra, hermano. Usted se puede ir al infierno con 20 doctorados en ciencias, en matemáticas, en medicina, hermano. Si no, pregúntele a este reciente fallecido Stephen Hawking, el tipo que siempre negó a Dios. Pero claro, para el humano era una celebridad intelectual, el Albert Einstein de este tiempo, y nadie lo puede negar en el concepto de los logros de la mente que este tipo tenía en inteligencia humana. Pero este tipo cumplía el Salmo 53. Dijo el necio en su corazón, no existe Dios.
Aquí es un hombre que va a vivir en el recuerdo de las personas y seguramente le harán memorabilia y le harán biografías y programas y toda esa vaina que aquí en la tierra, debajo del sol, la gente está acostumbrada. Pero la pregunta, pasando del sol, ¿usted cree que arriba lo van a ver como una persona intelectual? No, el Señor lo va a ver necio, incrédulo. ¿No creías en mí? ¿Cómo te voy a entrar? Te voy a dar entrada a un lugar donde usted ni siquiera cree, hermano. A ver, y las cosas de Dios a veces son sentido común, copastor. No son tan difíciles de entender, sino que la gente por su endurecido corazón y la religiosidad no les permite avanzar. Aquí está la matemática. Y esta es la cuestión loca que quiero enseñar juntamente con lo que usted acaba de mencionar de aquí de Tesalonicenses. Mire, una persona que va al cielo, que se va al cielo, un cristiano, nace 2 veces. Ahí ya hay un choque. Porque hasta el día de hoy, a mis 43, 44 años, pues yo me acuerdo que yo nací una vez del vientre de mi mamá. No me acuerdo haber salido 2 veces de 2 placentas. ¿O sí? A ser de que me haya caído, me volvieron a meter y venga, la segunda resurrección mía en la placenta. Entonces, ¿dónde entonces fue que Edson, Jairo, Miguel, Ricardo, los hermanos que están ahí y todo cristiano convertido a Jesucristo, dónde es que volvió a nacer esta persona? Sí, científicamente solamente podemos nacer una vez físicamente. Es que la segunda resurrección no puede ser en la carne, es espiritual. Lo que le pasó a quién? A Nicodemo, copastor, ¿verdad? Claro. Juan capítulo 3. El tipo conocía a Dios, tenía el conocimiento de la Biblia, la Torá, pero no se había convertido a Jesucristo. Era un religioso como tú, que conocía de Dios, ¿sí? Como tú, que conocía peregrinaciones y cuestiones sacramentales y rituales de tu religión, como tú, nadie lo puede negar, pero no eran salvas. Locura de Dios, vuelvo y repito, el versículo de 1 Corintios, copastor, usted lo debe tener por ahí. Es locura para el que se pierde. Entonces, ¿dónde es que está la segunda? El cristiano nace 2 veces y se muere una. El inconverso y el religioso se muere 2 veces y nace una. ¿Sí entendieron esa mezcla? El cristiano nace 2 veces y se muere una sola vez. Que si el Señor no nos lleva ahorita, pues ya sabemos, vamos a dormir, como dice aquí Tesalonicenses, dormiremos hasta que suene la trompeta en el arrebatamiento y ¡pum! Nos levantó el Señor de un trompetazo de Wilfrido Vargas. Pa, 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 pa. ¿Verdad? No duerme en el purgatorio. Pero el incrédulo, el homosexual que murió en pecado, el cobarde que no predicó de Jesucristo cuando conocía la palabra, el borrachito, el que acabé de explicar, que se murió en un chocón con un camión y no se alcanzó a arrepentir. Y créame que no fue porque Dios quiso que esa gente se fuera al infierno, no. Todas esas personas que usted ve todos los días en las noticias, que a este mataron así, que a este apuñalaron así, que a este le pasó esto, yo les puedo asegurar que Dios en algún momento intentó salvarles el alma, copastor. No me venga a decir de que Dios fue injusto. Le aseguro que Dios les llevó un evangélico, un cristiano en algún momento en su vida para tratar de salvarles el alma, pero la decisión la tomaron eventualmente ellos. Así ¿de quién fue la culpa aquí? Y claro, los cogió la muerte porque dice la palabra que de Dios nadie se puede burlarse. Lo que sembraron, cosecharon. Y esos son la mayoría de casos que vemos en las noticias, ¿verdad? Porque posiblemente Dios les predicó por semanas, por meses, por años. ¿A cuánta familia no se le ha predicado sobre la idolatría, sobre María, sobre Guadalupe, sobre Fátima? Y no quieren. Entonces, si los llega a coger la muerte y no van para ningún purgatorio, sino inmediatamente, como leímos en Hebreos,
para el juicio, donde ya no va a haber monedita ni billetico para transar, esas personas son las que van a recibir la segunda muerte. ¿Dónde está? El cristiano nace dos veces. La primera vez, vuelvo y repito, para que entiendan, en la parte física a través de tu mamá, ¿verdad? Y la segunda cuando nos convertimos a Jesucristo, la espiritual. Esos son dos nacimientos. Pero el incrédulo y el morador de la tierra, que es el que se queda en la gran tribulación, como lo explica Apocalipsis, ese muere dos veces. ¿Cuándo la primera vez? Pues cuando se estrelló con el carro o cuando lo apuñalaron y se murió. Pero esa persona va a ir de inmediato al infierno, esa alma va al infierno, y de ahí va a ser sacada al fin del milenio, para que vayan entendiendo, fácil de entender cuando uno lee la escritura. Al final del tiempo, Dios es que les dice, bueno, ahora sí vengan para aquí, vamos a arreglar cuentas, porque este es el juicio del trono final, ¿verdad? Este es el juicio final. Imagínense que lo saquen del infierno, hermano, ya que es un lugar, imagínense, de condenación, de tormento y de tortura, donde el gusano les dice la palabra que el gusano no muere, ¿cierto? Lo sacan de allá y por un momentico, pero eso va a ser breve, solamente para encontrarse con Dios, donde simplemente le van a decretar su sentencia eterna. Esta es la segunda muerte, porque prácticamente lo sacaron de la primera y al lanzarlos al lago de fuego, se cumple la segunda muerte de esa alma. Eso es terrible, pastor. O sea, que me apuñalen una vez, a mí yo creo que me va a doler, pero que me apuñalen dos veces, hermano, pues me va a doler doblemente. Y eso en la parte espiritual es lo que va a ocurrir. No te asustes, amigo, familiar, que estás en las redes sociales. ¿Por qué? Porque al final del programa te vamos a dar la receta, la fórmula, que es lo que es la intención de Jesucristo a través de esos programas. ¿Qué tengo que hacer? Yo creo que hay personas que están allá con el escapulario. Ya sé, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No te preocupes, no. Te vamos a través de la palabra, precisamente porque nosotros nos vamos a asegurar, ¿verdad? Y vamos a llevarte lentamente a la salvación de tu alma a través de este tema de la muerte. Copastor. Esto es para que nos vayamos dando cuenta que las interpretaciones de la Biblia son las que llevan muchas veces a que la gente se equivoque en sus caminos. Mire cómo este pasaje, cuando uno lo mira así detalladamente, está claro. Uno no tiene por qué llevarle a la confusión una cosa como esas. Sin embargo, ya le digo, si usted entra a las redes sociales, existe una confusión terrible por allí donde discuten, no, que es que el ser humano, ¿cómo es que va a morir una vez y se va a despertar? Y empiezan a hablar una serie de cosas que están fuera de contexto, que realmente, si uno lo mira claramente y objetivamente, pues no, esto no tiene mayor enredo, pues se está hablando de una muerte obviamente espiritual y el que va a estar condenado fuera apartado del Señor, pues va a ser una segunda muerte para esa persona. Pues hermano Edson, qué tristeza, se nos acabó el tiempo, ¿ah? Qué bueno, pasarla rico con usted aquí hablando. No, hoy no tuvimos las preguntas del ICFES, de un tal pastor Miguel, y eso a mí me dio tranquilidad. Entonces, pero igualmente lo saludamos al pastor y al hermano Ricardo. Pero sí, copas, son temas profundos, son bonitos, nos dan claridad de las cosas espirituales. Y sin lugar a duda, para usted que de pronto, sí, por como dice Dios, mire, aquí Dios nunca lo trata a usted ni a mí, porque en algún momento estuvimos en el mismo barco, que el Señor nunca llama de tonto, de estúpido, de pendejo a una persona que nunca conoció la revelación de Él a través de las escrituras. De hecho, por eso es que los llama ignorantes. Un ignorante no es una persona boba, estúpida, no. Una ignorancia es simplemente una persona que yo no sé. Yo no sabía. Si usted no supo hacer un arroz, usted no puede, y le explicaron, y nunca le explicaron, y si se le quemó, no es porque usted fuera bruto, hermano, o suegrita, ¿no? Simplemente usted en su ignorancia no le echó aceitico, que tocaba echarle aceite, cebollita, y dejarlo que él lentamente se formara. Usted no pecó ahí de bruto, usted pecó ahí de ¿qué? De
ignorante. Y la ignorancia siempre Dios tiene misericordia. En la ignorancia enseña, ¿verdad? Cuando nos muestra con la palabra y con los versículos la verdad de Dios. No la verdad de la tradición, amados. No la verdad de la abuelita, que la abuelita nunca tuvo Biblia y el abuelito mucho menos. Y antes de los abuelitos menos, hermano, porque la Biblia fue autorizada hasta 1970 y pico por el catolicismo, de que bueno, ya es hora de que soltemos la Biblia para que no solamente nosotros, los emplumados, sino que también las personas normales, hermano, porque la Biblia es para usted y para mí. La Biblia nunca fue escrita para un líder de una religión, nunca, nunca, hermanos. Pero claro, era un dogma, era un pecado en los 70s, en los 60s. Pregúntenle a sus abuelos si no era un pecado de que usted abriera una Biblia. No, usted tenía que llegar allá al matadero y simplemente el que está allá enfrente en el púlpito, lo que le decía, usted tenía que decir simplemente amén. Y ahí es donde está la mentira de Satanás. La palabra es para usted, hermano. Bienaventurados, dice Apocalipsis capítulo 1, bienaventurados. Aquí dice, se lo leo. Apocalipsis, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella, que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí está hablando al mundo entero, hermanos. Y por la misericordia de Dios, mire, Dios sé que nos ha alcanzado por pura misericordia, hermano. Si yo me hubiera muerto hace 10 años antes de conocer a Cristo, me iba al infierno con mis 3 tatuajes del Monte del Calvario que tengo aquí en mi espalda, con el Jesucristo que tengo aquí, me hubiera ido con todo y escapularios y de estampitas y muñecos, como dice Jairo, que van a desaparecer en el milenio. Hace rato el hermano Edson estuviera condenado. ¿Y cómo me hubiera justificado yo? Jamás de los jamases. Primero, porque yo no sabía que mi salvación era a través de Jesucristo. Nunca me enseñaron eso en mi familia. Nunca. Dios tuvo que enseñármelo personalmente. ¿Y qué hacemos acá, copastor? De lo que recibimos de gracia, dice la palabra, simplemente estamos entregando hacia ustedes. Copastor, gracias por su compañía. Yo me despido desde ya. Y será hasta una próxima oportunidad, como dice el copastor, si es que el Señor no nos ha llamado a su presencia, o sí, o termínelo usted también, copastor. Dios me los bendiga. Ese es el pastor y no podemos porque de pronto nos demanda por derechos reservados. Por derechos de autor, sí. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta noche, en este nuevo servicio. Esperamos de que hayamos llevado una claridad en cuanto acerca de la palabra del Señor. Estamos aquí para eso, para dar conocimiento también, para compartir, como dice nuestro hermano Edson, lo que nosotros tenemos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. La semana entrante regresaremos con esta continuidad de lo que es el milenio del Señor, el reinado que va a tener el Señor en esta tierra. Dios les bendiga y que sea una semana llena de bendiciones para cada uno de ustedes. Regresó el gatico. Dios les bendiga a todos. Ya nos veremos.